por un ingreso posterior, ¿no? Se trata de este acceso, portón metálico que impide la visual hacia adentro. Ingresó a bordo de este carro, entendemos nosotros que descendió en aproximadamente unos 100 metros, ¿no? Que tiene que ver justamente con el ingreso principal del juzgado de garantía. Ahora, lo que vamos a ver probablemente a las 11 de la mañana son antecedentes clave. Por ejemplo, ¿en qué lugar se estaban alojando? Por ejemplo. ¿De qué manera? ¿Fueron ayudados por otra persona o no? Son inquietudes que todavía tiene la familia. Yo les preguntaba, por ejemplo, ayer muy tarde por la noche, si es que ellos sabían si tenían familiares allá, este sujeto, o si es que había arrendado algún tipo de cabaña, departamento. Ellos me decían que entendían, ellos a esa hora de la 1 de la madrugada, que había arrendado un alojamiento, una suerte de cabaña. No sabían si es que lo había hecho de manera física, es decir, que la propietaria o propietario lo había observado a él y a la niña, o si lo habían hecho de manera virtual a través de estas aplicaciones. Ajá. Son inquietudes importantes para Rodrigo. la investigación, porque si es que, evidentemente, si es que resultó ser beneficiado de alguna manera con la ayuda de terceros, probablemente también van a ser implicados en esta investigación. Ahora, relación que nosotros ya lo hemos sabido en los relatos de los padres, aproximadamente 1 año tenían esta relación virtual y ya se habían juntado otras veces. Hay 3 denuncias previas justamente contra este sujeto de quien no se conocían antecedentes, sino que solamente de manera virtual, y esta es la 4ª denuncia frente al mismo hecho, y la habían conversado, y un antecedente importante, hasta los vecinos la habían dicho. 4ª. Conocemos el caso de Ámbar, conocemos el caso de tantos niños que la historia termina de mala manera, ¿no? Ustedes lo saben. Y lo hacían de manera de ejemplificar de alguna manera, de tratar de evitar esta relación que Rodrigo. ya sabemos no fue posible tratar de evitar y terminan entonces escapando hasta la ciudad de Maitencillo. Antecedente que yo les comentaba, ella cuando va a bordo del auto, compraron este supermercado, en el supermercado Totus de la comuna de Maitencillo, van a bordo del auto y según el relato, ella mira por el espejo retrovisor y se da cuenta de que los vienen siguiendo y guarda silencio. Espera que ocurra lo que ocurrió finalmente. ¿Por qué? Entienden los padres de que ella también ya estaba inquieta con esta situación, de las noticias ya sabía, de su búsqueda ya sabía, y la tenía bastante incómoda. ¿De qué manera se lo planteó a este sujeto? ¿Estaba contra su voluntad o no? Bueno, esas son las inquietudes que evidentemente vamos a resolver a eso de las 11 de la mañana, cuando esté la audiencia de formalización y además la de control de detención. ¿Qué es lo que ocurre aquí en el proceso? Primero, se analiza, ¿no?, de qué manera fue detenido, si es que todo fue apegado a la ley o no, si es que el procedimiento fue bien llevado a cabo o no. Y luego de eso se le informa sobre los cargos que se le están formalizando y por los cuales va a ser investigado. Ya sabemos, ¿no?, son abusos reiterados principalmente, pero luego de eso se puede reformalizar, es decir, la Fiscalía puede llegar a la convicción de que hay otros delitos asociados por los cuales se les va a investigar y luego se les reformaliza, se les presentan a sus cargos y entonces continúa la investigación hasta llegar al juicio. Perdona que te interrumpa, Sabemos, Rodrigo, ¿no?, lo que pasa es que él había... Sí, lo que pasa es que podemos continuar contigo, pero me están alertando y me señalan en dirección que efectivamente ya tendríamos la veña de nuestro departamento legal para poder mostrar el rostro de esta persona a la cual tú aludes bajo el condicionante de supuesto autor de abusos reiterados. Esta es la imagen y la fotografía que tenemos aquí en el bol, que estamos en condiciones de compartir con ustedes. Señalar además que este es un individuo de 42 años de edad que se hacía pasar por un sujeto de 22 en este proceso de seducción hacia una menor. Hombre que en estos momentos está siendo formalizado. Volvemos contigo, Rodrigo, perdona la interrupción, pero queríamos dar a conocer a rostro descubierto justamente la persona de quien se trataría, el autor supuesto de estos hechos. Totalmente de acuerdo con la interrupción, Amaro, porque es importante que los padres sientan, ¿no?, que finalmente también los medios de comunicación ayudan, ¿no?, finalmente a poder identificar a sujetos que en este caso están siendo investigados. La justicia dirá si es responsable o no, pero bueno, todo indica que así podría llegar a determinarlo, ¿no? Ustedes lo escuchaban en palabras de él, que tiene que ver justamente con esta responsabilización de los padres respecto de una situación que él mismo lleva a cabo. Entonces, bueno, hemos conocido, la verdad, lo conversamos con los padres justamente de esta niña,
hemos conocido tantos casos que terminan de mala manera que afortunadamente les podemos traer esta información y se la estamos dando en vivo de que fue encontrada en buenas condiciones. ¿Qué importancia tuvo una familiar? Evidentemente, de una situación angustiosa. ¿Perdón, Amaro? ¿Qué importancia tuvo una familiar que afortunadamente parece que obró en favor de la menor y no leal hacia el núcleo familiar? Es decir, ella tenía ciertos antecedentes. Si nos puedes dar a entender un poco más cuál fue esa situación, una familiar del sujeto que habría colaborado con la PDI. Ya, dos cosas, Amaro. Uno, algo que te iba a comentar justamente antes de la interrupción. Yo estaba conversando con abogados asociados al caso. Puede ser formalizado por suplantación de identidad, debido a que él finalmente ocupaba otra identidad para poder comunicarse. Podría llegar a ser también ese otro de los delitos a los cuales se le va a investigar, ¿no?, por la justicia. Ahora, respecto a tu pregunta, Amaro, la información de la familiar es vital, porque esta persona no se conoce con la madre, con los padres de esta niña. Sin embargo, toma contacto telefónico con ella a propósito de que se entera de esta noticia y dice: hay un familiar mío, yo no voy a determinar el lazo exacto, nexo, claro, pero dice, hay un familiar mío que es quien probablemente está junto a la niña. ¿Por qué? Porque yo lo conozco, porque este sujeto ha llegado a la casa de otra familiar junto a la niña y la ha presentado como, primero, su pareja y segundo, y aquí también la responsabilidad de él, como mayor de edad. Y se hablaba entre 19 a 20 años. Entonces, finalmente también la familia es testigo de esto, se entera a través de las redes sociales y de los medios, por supuesto, de las fotografías de esta niña, la identifican y es por eso que llaman por teléfono a la madre y le dicen: este sujeto, que hoy día no está acá en el sector en donde comúnmente sabemos que está en otro sector que nosotros no conocemos, pero le da la identidad, la edad y los antecedentes que sabemos. Siguió la policía investigaciones para poder dar con el paradero finalmente a eso de las 5:20, cuidado, Waldito, 5:20 de la tarde en el sector de Maitencillo, donde está justamente Consuelo, la corresponsal del departamento de prensa, quien pudo recabar, entiendo yo, algunos antecedentes sobre cómo se produjo esta detención en la comuna de Maitencillo. Amaro. Sí, no, vamos a ir con Consuelo. Me gustaría después luego preguntarle a Margarita por justamente lo que nos acaba de comentar Rodrigo, el presentar a esta niña como una adulta, como una mayor de edad en su círculo familiar. Pero ahí está Consuelo Aguiló, justamente en Maitencillo. Consuelo, nuevamente bienvenida. ¿Qué tal? Sí, miren, nos encontramos a las afueras del supermercado Totus. En su interior estaban comprando la jornada de ayer esta menor de 13 años y esta persona responsable, ¿no es cierto?, señalada hasta ahora como quien habría abusado en reiteradas ocasiones y vulnerado los derechos de esta chica desaparecida hace alrededor de una semana en Valparaíso. Hemos hablado con algunos guardias de seguridad detrás de cámara. Ellos nos señalan que no tienen autorizado poder referirse a este asunto, ¿no es cierto?, pero que efectivamente vieron la detención ocurrida a eso de las 5:30 de la tarde en esta playa de estacionamiento. Nos hemos entrevistado también con algunas personas de acá del sector. Nos dicen que se enteraron también por las redes sociales, por la prensa, de lo que había ocurrido. Están conmocionados porque dicen que es una localidad bastante tranquila. No han ocurrido casos similares acá en la zona y que aquí nadie se mete con nadie. Nos dicen en reiteradas ocasiones esta situación porque no se sabe si se estaban hospedando acá durante esa semana, ¿no es cierto?, que ya permanece perdida, o si estaban de tránsito, de paso por este sector porque estaban comprando y son sorprendidos. Es entonces que llega la policía de investigaciones y los detiene a ambos y los traslada hasta el cuartel de la policía de investigaciones en Curahua, donde estuvimos esperando tener más detalles, pero la policía de investigaciones no nos pudo aportar esos datos porque son parte de la investigación. Saber si efectivamente, claro, estaban quizá arrendando una cabaña acá en el sector o estaban con algún familiar. Tenemos ese antecedente nuevo que Rodrigo también señalaba ahí, eso, un familiar de este hombre quien finalmente da aviso a la policía de que se encontraba en este punto y que estaba efectivamente con esta menor de edad que afortunadamente estaba en buen estado de salud, según ahí pudo detallar el prefecto. Hasta ahora no hemos podido, ¿no es cierto?, dar con el paradero de donde estarían estas personas, habrían estado durante estas semanas, quizá aquí justamente en Maitencillo, en la comuna de Puchuncaví. Es importante también señalar que están en fase 1, están en cuarentena, entonces es difícil saber si
hay más antecedentes acerca de esto acá, por lo menos por parte de quienes viven en esta zona. Consuelo, bueno, vamos a estar atentos a cualquier novedad, por supuesto vamos a retomar el contacto contigo, también está Rodrigo Pérez, pero había dejado planteada una pregunta para Margarita Rojo sobre lo que nos comentaba justamente Rodrigo, que habría sido presentada esta menor como una adulta dentro de la familia y los cercanos, los conocidos de este hombre de 42 años. ¿Qué te dice eso, ese antecedente, Margarita? Claro, Tonka, acá estamos en presencia. Fíjate que se han dado procesos sociales a partir de los influjos discursivos que estamos presenciando en la sociedad. Es decir, al adulto se lo infantiliza y al niño, al menor de edad, se lo adultiza. Fíjate que eso también es tomado, lo hemos hablado también por este tema de los procesos donde este sujeto habría de alguna manera normalizado o intentar normalizar frente a sus familiares, ¿no? Para no despertar sospecha de esta joven, de esta menor de edad, de hacerla pasar como que si fuera ella de una edad mayor. Pero fíjate también que tenemos que hablar de los influjos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no estamos diferenciando ni distinguiendo a los jóvenes, a los niños, a los más pequeños, a los adultos, y donde colocamos una misma música para niños, para adultos, para adolescentes, no estamos diferenciando, y eso permite también, discúlpame Tonka, que una posible víctima caiga en este tipo de redes. Solo un punto, la responsabilidad de los adultos, porque una niña de 13 años, por supuesto, como ya bien lo comentaba Maro, no vamos a mostrar ni su imagen ni su rostro, pero no da por ningún motivo ni posibilidad de que parezca una joven de 19 años. Entonces ahí hay un entorno adulto que también de alguna manera tiene responsabilidad. Es que fíjate que si él presentó a esa menor de edad ante sus familiares y se dieron cuenta de que algo estaba ocurriendo, de que efectivamente no era de esa edad, claro, ahí hay una responsabilidad de decir algo está pasando acá, y que es algo que también deben denunciar, porque lamentablemente con esta normalización, fíjate esto de que el amor no tiene edad, no tiene barrera, no, sí tiene barrera, hay que decirlo claramente, porque los niños que son menores de edad no están preparados psiconeurobiológicamente para exponerse a ese tipo de situaciones. Y por eso que hay que tener cuidado, y esto es una prevención para los padres. Rodrigo, volvemos contigo. Estás en pantalla. Sí, claro, en muy pocos minutos vamos a escuchar detalles, ¿no? Son las 10:21, a eso de las 11 de la mañana debiese compartir justamente la audiencia de control de detención y la formalización, y vamos a saber detalles probablemente de su perfil, de quién es este sujeto, de qué manera llegó a contactarla. Sabemos que incluso le regaló un teléfono cuando pierde la comunicación con ella. Bueno, todos esos antecedentes los vamos a compartir con ustedes después.